Claro, habíamos abierto el programa con lo que tenía que ver con la economía, cómo está hoy la economía argentina. Todos los días tenemos nuevos detalles, nuevas cosas que tenemos que descubrir, pero también, claro, hay que hacer doble clic, ¿no? En varios temas más que importantes. Por eso hemos convocado a Ricardo Delgado, él es economista, es presidente de la consultora Analítica. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Romina Suárez Navarro lo saluda. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por este contacto. Yo Por recién favor. hablaba, ¿no? De acuerdo básicamente, Ricardo, a su experiencia, ¿cómo estás viendo la economía argentina hoy? Digo, por ejemplo, en cuanto a la recuperación del salario real positivo, qué pasa con el equilibrio fiscal, bueno, la estabilidad cambiaria. ¿Son buenas estas noticias? ¿Cómo estás viendo hoy que está la Argentina? Bueno, yo creo que hay que partir de la premisa que la inflación es Sí. la principal enfermedad, una enfermedad crónica que vivimos los argentinos durante largo tiempo, que los gobiernos sucesivamente han perdido la capacidad de controlarla y que, bueno, ahora por lo menos tenemos cierta mayor previsibilidad, si bien la inflación comparada con otros países del mundo y de la región latinoamericana Ujú. sigue siendo alta, está en un proceso claro de descenso, que puede tener probablemente ahora en un rato, en una hora más o menos, vamos Sí, a conocer el nuevo índice del mes de febrero, exacto. puede tener alguna suerte de amesetamiento en torno al 2% o algo parecido a ello, pero que, digamos, el gobierno se está trabajando justamente para perforar ese 2% y seguir bajándola, ¿no? Eso yo creo que como primera reflexión, la Ujú. importancia de tener inflación baja para que cualquier economía funcione con relativa normalidad. Claro. Ahora, hay una enorme cantidad de cuestiones que todavía hay que resolver. Por supuesto, los impactos en la actividad económica, en el Mm, empleo, han sido muy distintos según los sectores. Hay tal cual. sectores que se han recuperado bien, Ujú. otros sectores más ligados al mercado interno, al consumo, a la producción pyme y demás, están teniendo dificultades. El dólar barato sirve también, obviamente, para controlar la inflación. Si vos tenés el dólar anclado, eso hace que los precios de los bienes que se producen en la Argentina tiendan a estar contenidos, o más contenidos al menos, Sí, y eso obviamente ayuda a la inflación, pero también genera aumentos de costos laborales en dólares que hacen muy dificultosa la exportación, por claro, ejemplo, ¿no? claro. Sí, porque bueno, O abarata, y se hacen, perdón, con esto cierro, se sí. hacen más baratas las importaciones. Entonces, eso también puede complicar en algunos sectores la actividad económica. Claro, justamente, ¿no? Hablando de ese tema, porque hay muchos países, o por lo menos, bueno, la Argentina lo que dice es que no están o no sienten que están en las mismas condiciones el sector industrial o el sector, por Claro. ejemplo, textil, ¿no es cierto? Dicen que no están en las mismas condiciones que el resto de los países, como que ven Ujú. una competencia desleal, ¿verdad? Bueno, por eso digo, hay sectores que tienen una particularidad, que compiten Mm, con oferentes muy agresivos en el mundo, caso China o los países del claro. sudeste asiático, y Mm, eso, bueno, evidentemente hay que ir trabajando sectorialmente, te diría, y esa es la pregunta, ¿no? ¿El gobierno va a ir hacia esa dirección o no, finalmente, mm, ¿no? Por eso digo, me parece digamos, en el contexto más, si querés, general, la economía argentina sí. está mucho mejor de lo que estaba a comienzos del gobierno actual, Ujú. pero que todavía hay una enorme cantidad de asuntos pendientes por resolver. Obviamente no hay magia, el tiempo Claro. por sí solo no cura las cosas, hay que tomar decisiones, pero que justamente llevan tiempo. Seguro. Ricardo, ¿qué crees vos con respecto al cepo? ¿Al final saldremos? ¿No? Bueno, yo creo ¿Vamos que en es esa parte de las dirección? cosas que hay que resolver, Mm, te diría más temprano que tarde. Creo que el acuerdo con el fondo puede establecer un cronograma de salida. Yo creo que la salida no va a ser como sucedió en la época de Macri, que en una semana se eliminaron absolutamente todos los controles que venían del cepo anterior, del gobierno de Cristina Kirchner, porque no hay dólares suficientes. Entonces me parece que va a claro. haber que ir liberando de a poco algunos Mm, sectores, quizá, por ejemplo, las utilidades que las empresas extranjeras tienen en la Argentina y que no pueden remitir, no pueden sacar utilidades porque está justamente el cepo.
Vos sabés, Romina, que digamos, en la Argentina, y por experiencia de trabajar con algunos clientes que son firmas extranjeras, Claro. Solamente en la Argentina y obviamente en las casas, en los países de las casas matrices de esas firmas, muchas transnacionales o firmas extranjeras, como tienen tantos pesos que no pueden dolarizar, para decirlo en términos concretos, que eso es el cepo, ¿no? Finalmente, lo que hacen es, por ejemplo, construir edificios de oficinas, Claro. dedicarse a un negocio que no es el particular Sí. de cada una de esas empresas, ¿no? Porque, bueno, Claro. tienen que encontrarle alguna salida a esa enorme cantidad de pesos que Tal obviamente implica el cepo, ¿no? Tal cual, y no perder, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, exactamente. Pero claro, y si vos no puedes sacar los dólares, Claro. tampoco los vas a querer entrar. Es verdad. Entonces, eso impide la posibilidad de que esas firmas y otras tantas que no están en la Argentina puedan ingresar, invertir y, digamos, desarrollar actividades, generar empleo y demás. Tal cual. Ricardo, ¿crees que el tema del Libra Gate, digamos, de alguna manera puede llegar a afectar o ya está afectando lo que está pasando en la economía argentina? Yo creo que más que la economía, por lo poco que digamos todavía se conoce en términos de impacto, le ha afectado algo la imagen del gobierno, ¿no? Claro. Y eso no sé cómo se puede traducir en términos electorales, pero bueno, un gobierno que venía muy sólido en términos de apoyo, Sí. ha perdido algo de credibilidad, no me parece que sea muy significativo. Desde el punto de vista financiero, yo te diría que el problema está más en la indefinición de los tiempos del acuerdo con el fondo, desde lo local, a mi modo de ver, Sí. y de este cambio en el contexto internacional que está implicando esta nueva política de Trump, vinculada, por ejemplo, a imponer aranceles a una enorme cantidad de países, a subir la protección para la industria norteamericana, que obviamente no es bueno para ningún país del mundo, porque se encarecen las exportaciones a la principal economía, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, ya están vigentes los aranceles que, por ejemplo, el aluminio argentino o el acero argentino tienen para ingresar a ese país, y eso implica menos posibilidad de exportar. Claro, claro, es complejo, digamos. Bueno, lo que pasa es que también, no sé a tu entender, ¿no? Vos obviamente sos el especialista, pero me parece que Argentina no estaba, o por lo menos no veníamos acostumbrados, ¿no? A que la economía de alguna manera esté respondiendo, empezar de a poquito a tener apertura internacional y que confíen en nosotros. Digo, es todo un proceso que obviamente, como vos bien dijiste al comienzo de la nota, no se da de la noche a la mañana, y que esto hay que sostenerlo, ¿no? Y sostenerlo con hechos, no solo con palabras o con acuerdos. Digo, la otra pregunta va en dirección a esto, al acuerdo con el FMI. Digo, hay todo un trasfondo detrás que obviamente nos ayuda por un lado, pero también por el otro. Muchos sectores dicen, bueno, pero seguimos endeudándonos y seguimos viendo cómo vamos a pagar. Bueno, ¿qué opinas al respecto, Ricardo? Bueno, a ver, el fondo es un actor central en la economía argentina, claro, porque es el principal acreedor de la Argentina, digamos, ¿no? Y lo va a seguir siendo por largas décadas seguramente, ¿no? Claro. Con lo cual nos tenemos que acostumbrar a que el fondo desde el año 2018 vive en la Argentina y va a seguir estando en la Argentina. Esto, por desgracia o no, es así. Entonces, me parece que es importante lograr refinanciar los vencimientos o una parte importante de ellos en el nuevo acuerdo, y después lograr la mayor cantidad de fondos que ingresen al Banco Central. Después veremos cuál es la posibilidad que tienen esos fondos de ser utilizados más o menos discrecionalmente por el gobierno. El fondo obviamente quiere que se usen lo menos posible. La Argentina va a querer usar lo más posible esos fondos para intervenir el dólar, y veremos cómo se termina configurando ese cuadro. Pero, digamos, lo que no podemos evitar es digamos, decía un viejo cantautor español, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, ¿no? Total. Y es así, y uno puede querer muchas cosas, pero bueno, la realidad se impone.
Es cierto, Ricardo, y la última que te hago, porque sé que estás con muchísimas ocupaciones y agradeciéndote tu tiempo. Hoy Por favor. terminó justamente Expo Agro. ¿Cómo que crees que Ujú. está hoy el sector agroindustrial, el campo en general? ¿Están medianamente contentos? ¿Han podido por lo menos reacomodarse, más allá de las cuestiones climatológicas, que eso obviamente no Sí. tiene que ver con esto, pero digo, con este gobierno, con cómo están dándose las cosas? Bueno, me parece que obviamente es un sector sobre el que hay que trabajar, es un pivot Claro. de la generación de dólares en la Argentina. El Mm, agro, la agroindustria en general, es total. un sector que tiene que ser cuidado, que tiene que ser, no te digo protegido, pero que tiene que ser mimado de manera inteligente por parte de este gobierno y de cualquier otro. Me parece bien que el gobierno haya reducido de manera temporal las retenciones a la soja, digamos, que es lo que viene ahora a partir de abril, va a empezar la cosecha y la liquidación de la soja. Hay que tener un dólar que sea competitivo para que de alguna manera empiece a compensar los mayores costos, como decíamos antes, internos, pero también precios internacionales que no son los mejores de la historia en términos Tal cual. internacionales, Ujú. y eso, digamos, de alguna manera al productor, al chacarero, lo puede perjudicar. Sí me parece que hay una expectativa que se mantiene Sí, en todo el sector. sí. Insisto, es importante porque es el único, Romina, el único oferente neto de dólares. Es el sector que genera más dólares de los que le quita al Banco Central, ¿no? El resto de los sectores todavía, incluido gas y petróleo, es Mm. un sector que, porque está invirtiendo, le está sacando más dólares a la economía de los que genera, aunque bueno, ya en estos últimos años el aumento exportador en gas y petróleo ha sido muy significativo, ¿no? Es cierto, sí, ha sido muy, muy significativo. Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. Muchísimas gracias a vos, que Al tengas buen fin contrario, de buen fin semana. de semana, igual para vos. Hasta luego. Chao. Hablábamos con Ricardo Delgado, economista, presidente de la consultora analítica, haciendo doble clic, detalle tras detalle, ¿no? ¿Qué pasa con el campo, qué pasa con la agroindustria, pero también en general, ¿no? Cómo estamos con el cepo, la economía, la inflación, el dato que se va a conocer ahora a las 4 de la tarde. A propósito, en unos minutos se va a conocer exactamente el dato que va a dar el INDEC con respecto a la inflación.